3. El Estado, instrumento de explotación de la clase oprimida. Para mantener un poder público aparte, situado por encima de la sociedad, son necesarios los impuestos y las deudas del Estado. Los funcionarios, pertrechados con el poder público y con el derecho a cobrar impuestos, están situados, dice Engels, como órganos de la sociedad, por encima de la sociedad. A ellos ya no les basta, aun suponiendo que pudieran tenerlo, con el respeto libre y voluntario que se les tributa a los órganos del régimen gentilicio. Se dictan leyes de excepción sobre la santidad y la inviolabilidad de los funcionarios. El más despreciable polizonte tiene más autoridad, entre comillas, que los representantes del clan. Pero incluso el jefe del poder militar de un estado civilizado podría envidiar a un jefe de clan por el respeto espontáneo, entre comillas, que le profesaba la sociedad. Aquí se plantea la cuestión de la situación privilegiada de los funcionarios como órganos del poder del Estado. Lo fundamental es saber qué los coloca por encima de la sociedad. Veamos cómo esta cuestión teórica fue resuelta prácticamente por la Comuna de París en 1871 y cómo la esfumó reaccionariamente Kautsky en 1912. Como el Estado nació de la necesidad de tener a raya los antagonismos de clase y como, al mismo tiempo, nació en medio del conflicto de estas clases, el Estado lo es, por regla general, de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase política dominante, adquiriendo así nuevos medios para la represión y explotación de la clase oprimida. No fueron solo el Estado antiguo y el Estado feudal órganos de explotación de los esclavos y de los campesinos siervos y vasallos. También el moderno Estado representativo es instrumento de explotación del trabajo asalariado por el capital. Sin embargo, excepcionalmente, hay períodos en que las clases en pugna se equilibran hasta tal punto que el poder del Estado adquiere momentáneamente, como aparente mediador, una cierta independencia respecto a ambas. Tal aconteció con la monarquía absoluta de los siglos XVII y XVIII, con el bonapartismo del primero y del segundo imperio en Francia y con Bismarck en Alemania. Y tal ha acontecido también, agregamos nosotros, con el gobierno de Kerensky en la Rusia republicana después del paso a las persecuciones del proletariado revolucionario, en un momento en que los soviets, como consecuencia de hallarse dirigidos por demócratas pequeños burgueses, son ya impotentes y la burguesía no es todavía lo bastante fuerte para disolverlos pura y simplemente. En la República Democrática, prosigue Engels, la riqueza ejerce su poder indirectamente, pero de un modo tanto más seguro, y lo ejerce, en primer lugar, mediante la corrupción directa de los funcionarios, entre comillas, Norteamérica, y, en segundo lugar, mediante la alianza del gobierno con la bolsa, entre comillas, Francia y Norteamérica. En la actualidad, el imperialismo y la dominación de los bancos han desarrollado, entre comillas, hasta convertirlos en un arte extraordinario
estos dos métodos adecuados para defender y llevar a la práctica la omnipotencia de la riqueza en las repúblicas democráticas, sean cuales fueren. Si, por ejemplo, en los primeros meses de la República Democrática Rusa, en los meses que podemos llamar de la luna de miel de los socialistas, entre comillas, socialrevolucionarios y mencheviques con la burguesía, en el gobierno de coalición, el señor Palchinsky saboteó todas las medidas de restricción contra los capitalistas y sus latrocinios, contra sus actos de saqueo en detrimento del fisco mediante los suministros de guerra, y si, al salir del ministerio, el señor Palchinsky, sustituido naturalmente por otro Palchinsky exactamente igual, fue recompensado por los capitalistas con un puestecito de 120.000 rublos de sueldo al año. ¿Qué significa esto? ¿Es un soborno directo o indirecto? ¿Es una alianza del gobierno con los consorcios o son solamente, entre comillas, lazos de amistad? ¿Qué papel desempeñan los Chernov y los Tsereteli, los Avksentiev y los Sobolev? ¿El de aliados directos o solamente indirectos de los millonarios malversadores de los fondos públicos? La omnipotencia de la riqueza es más segura en las repúblicas democráticas, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar, a través de los Pakinsky, los Chernov, los Tsereteli y compañía, esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la República Democrática Burguesa hace vacilar este poder. Hay que advertir, además, que Engels, con la mayor precisión, llama al sufragio universal arma de dominación de la burguesía. El sufragio universal, dice Engels, sacando evidentemente las enseñanzas de la larga experiencia de la socialdemocracia alemana, es el índice que sirve para medir la madurez de la clase obrera. No puede ser más ni será nunca más en el estado actual. Los demócratas pequeños burgueses, por el estilo de nuestros socialrevolucionarios y mencheviques y sus hermanos carnales, todos los socialchauvinistas y oportunistas de la Europa occidental esperan, en efecto, más, entre comillas, del sufragio universal. Comparten ellos mismos e inculcan al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, en el estado actual, entre comillas, un medio capaz de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su efectividad práctica. Aquí no podemos hacer más que señalar esta idea mentirosa, poner de manifiesto que esta afirmación de Engels, completamente clara, precisa y concreta, se falsea a cada paso en la propaganda y en la agitación de los partidos socialistas oficiales, es decir, oportunistas. Una explicación minuciosa de toda la falsedad de esta idea, rechazada aquí por Engels, la encontraremos más adelante en nuestra exposición de los puntos de vista de Marx y Engels sobre el estado actual. En la más popular de sus obras, Engels traza el resumen general de sus puntos de vista en los siguientes términos. Por tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni del poder estatal. Al llegar a una determinada fase del desarrollo económico,
que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo que el Estado se convirtiese en una necesidad. Ahora nos acercamos con paso veloz a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no solo deja de ser una necesidad, sino que se convierte en un obstáculo directo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre e igual de productores, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. No se encuentra con frecuencia esta cita en las obras de propaganda y agitación de la socialdemocracia contemporánea, pero incluso cuando nos encontramos con ella es, casi siempre, como si hiciesen reverencias ante un ícono, es decir, para rendir un homenaje oficial a Engels, sin el menor intento de analizar qué amplitud y profundidad revolucionaria supone esto de enviar toda la máquina del Estado al Museo de Antigüedades. No se ve, en la mayoría de los casos, ni siquiera la comprensión de lo que Engels llama la máquina del Estado.